Hoy en Teo Talk. Creo que no exagero al decir que estamos en la época en la que es más fácil acceder a la Biblia que en cualquier otro momento de la historia. Pero a pesar de ello, estamos experimentando a la vez el mayor desprecio que la Biblia ha sufrido en la historia. Y lo que agrava esta situación es que esto no sucede solamente en el ámbito secular, ya que es algo obvio y predecible eso, sino también dentro de congregaciones y grupos cristianos. Bienvenidos a Teo Talk, un programa que tiene por objetivo el estudio profundo y delicado de la palabra de Dios. En este episodio continuamos con nuestro estudio del Catecismo Mayor de Westminster, uno de los documentos protestantes más relevantes e importantes de la Reforma. Hoy estaremos considerando la perspectiva que los teólogos de Westminster tuvieron de la Biblia y por qué debería importarnos su opinión. Es así que te invitamos a que puedas escuchar a continuación el episodio que hemos titulado La Biblia como fundamento de la fe. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos en una nueva semana y eso significa nuevo episodio. Así que te animo a que puedas darle al botón de suscribirte para que no te pierdas de los nuevos episodios que van a estar llegando en los próximos días. Y también que puedas compartir este contenido con tus familiares, amigos y conocidos, para seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Estoy con los ánimos por las nubes porque en el episodio de hoy estaremos tratando la tercera pregunta que figura en el Catecismo Mayor de Westminster. Y nos toca un enunciado que a simple vista puede parecer muy sencillo y que hasta un niño podría responder adecuadamente, pero que es tan relevante para estos tiempos que estamos viviendo. Creo que no exagero al decir que estamos en la época en la que es más fácil acceder a la Biblia que en cualquier otro momento de la historia. Pero a pesar de ello, estamos experimentando a la vez el mayor desprecio que la Biblia ha sufrido en la historia. Y lo que agrava esta situación es que esto no sucede solamente en el ámbito secular, ya que es algo obvio y predecible eso, sino también dentro de congregaciones y grupos cristianos. Cada vez es más común ver a los creyentes renegar de la Biblia y de sus enseñanzas y buscar otro tipo de experiencias y revelaciones. Cada vez es más común y evidente la desaparición de la Biblia del púlpito y la pérdida de vigencia de la predicación bíblica y expositiva de las Escrituras. Ahora la consejería bíblica, que no es otra cosa que hacer teología y llevarla a la vida, no está más centrada en la Biblia, sino que se sustenta en recursos, sabiduría y psicología humanas. Ahora, para aquellos que quieran experimentar un avivamiento y un renacer espiritual, creo que la perspectiva y enfoque que los santos padres de Westminster tenían sobre la palabra de Dios van a producir en tu vida un deseo renovado y genuino por amar a Dios, obedecer sus mandamientos y glorificar su nombre. Así que veamos qué tiene el Catecismo de Westminster para decirnos hoy. La tercera pregunta que plantea la Asamblea de Westminster dice así: ¿qué es la palabra de Dios? La respuesta que da el Catecismo es la siguiente: las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. Afortunadamente, el Catecismo dedica algunas preguntas más para tratar otras cuestiones referidas a la Biblia, por lo que en este episodio podemos hablar de los temas esenciales que aparecen en la respuesta de este documento. Y esos temas que vamos a considerar son tres. Número 1, la Biblia y su composición. Número 2, la inspiración de la Biblia. Y número 3, la autoridad y pertinencia de la Biblia. Veamos en detalle cada una de estas temáticas por un momento. Creo que es prudente comenzar contestando una pregunta básica. ¿Qué es la Biblia?
La palabra Biblia llega a nosotros a través del término griego biblos, que significa libro, lista, registro. De manera que, en un aspecto muy general, la Biblia no es otra cosa que la colección de una serie de escritos. Ahora, no toda colección de textos es considerada como palabra de Dios. Y esto es obvio porque el catecismo afirma que solo hay una serie de documentos que se valoran como palabra de Dios. Y los teólogos de Westminster manifiestan que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Lo primero que esto nos quiere decir es que la revelación especial de Dios, tema que tocamos en el episodio pasado y que te recomiendo que puedas revisar una vez concluido este contenido, está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. Esto nos da un total de 66 libros que la Iglesia ha reconocido como palabra de Dios. Notarás entonces que el Antiguo Testamento engloba 3/4 partes de la Biblia, mientras que al Nuevo Testamento le corresponde el último cuarto. Ahora, una pregunta interesante que puede surgir aquí es, ¿de dónde procede esta división entre Antiguo y Nuevo Testamento? Esta división existe porque la Biblia misma afirma que a Dios le agradó celebrar y consumar 2 pactos con la humanidad. El primer pacto, conocido como Antiguo Testamento, fue establecido específicamente entre Dios y el pueblo de Israel. Y el segundo pacto, o nuevo pacto si lo preferís llamar así, fue establecido entre Dios y todos sus elegidos, pertenecientes no solo a la nación de Israel, sino también de entre los demás pueblos de la tierra. Aprovecho este momento para arrojar un dato bíblico interesante para todos aquellos que les gusten las curiosidades. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia y que vivió del 160 al 225 después de Cristo, fue el primero en usar la palabra testamento para referirse a estas divisiones que describí hace un momento. Ahora, acá hay otra pregunta clave que hay que responder. ¿Por qué se consideran los 66 libros que componen la Biblia como palabra de Dios? Es importante plantearse esto porque alguien podría estar pensando en que posiblemente hay más documentos que pueden considerarse como palabra de Dios, pero que se perdieron o que no fueron incluidos en la Biblia. La respuesta a la pregunta es sencilla. Los 66 libros que conforman la Biblia son palabra de Dios porque fueron inspirados por Dios. Y esta cuestión nos permite abordar el segundo tema de este episodio, la inspiración de las Escrituras. La palabra importante para tratar este asunto es inspiración, término que llega a nosotros por el latín, pero que en la Biblia aparece con el vocablo griego theoneustos, que significa literalmente soplada por Dios. En palabras muy sencillas, la doctrina de la inspiración de las Escrituras enseña que Dios es el autor supremo de la Biblia. Esta autoría se traduce en que Dios movió a los escritores humanos a escribir, preservando en el proceso sus estilos, pensamientos y sentimientos, logrando así que cada palabra que los escritores usaran sea la palabra que el Señor quería que se escribiera. En el seminario tuve que estudiar la doctrina de la inspiración y recuerdo que uno de los libros que leí al respecto decía: cada palabra en la Biblia es la palabra de un autor humano consciente y al mismo tiempo la palabra exacta que Dios quiere para la revelación de sí mismo. Esta enseñanza trae algunas implicaciones que los teólogos no mencionaron en este catecismo mayor, pero sí en la confesión de fe. Me refiero a que si la Biblia es inspirada por Dios, significa que es inerrante e infalible. Inerrante quiere decir que la Biblia es veraz y no contiene nada que sea contrario a la verdad o a los hechos. Por otra parte, la palabra infalible se concentra en afirmar que la Biblia está libre de errores en cuestiones que tengan que ver con teología o fe. Creo que la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, en su artículo 11, resume de manera eficaz estas grandes verdades. La declaración dice así:
afirmamos que la palabra de Dios, siendo impartida por inspiración divina, es absolutamente fidedigna, de modo que, lejos de confundirnos, es veraz y confiable en todas las cuestiones que trata. Me encantaría poder dedicar unos minutos más para continuar hablando de la inspiración, así como la elaboración del canon de la Biblia. Pero considero que eso se puede hacer en otro episodio, ya que es necesario contar con más tiempo, sumado al hecho de que esta serie sobre el Catecismo Mayor de Westminster no es otra cosa que una introducción a todo su contenido y no un análisis exhaustivo del mismo. El último punto que nos toca tratar es sobre la autoridad y pertinencia de la Biblia, que se relaciona con la última parte de la respuesta que da el catecismo. Voy a leerla nuevamente para que la recuerdes. Dice: las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. La expresión única regla de fe y obediencia resume acertadamente este punto. Que la Biblia sea la palabra de Dios y que haya sido inspirada por Dios trae como consecuencia que ella sea la autoridad suprema y final para todos los creyentes y para la Iglesia. Y que la Escritura sea la autoridad final y suprema significa que toda verdad y toda conducta debe ser medida a los ojos de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre Dios, cómo debemos adorarle, cómo debemos vivir nuestra vida para agradarle, cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, cómo podemos experimentar y participar de la salvación que Cristo ha conseguido, cómo crecer en la fe y en la madurez espiritual y cómo esperar y aguardar la segunda venida de su Hijo. Todo esto y más. La Biblia es el manual de instrucciones perfecto y suficiente para vivir la vida cristiana. Esto no quiere decir que los protestantes neguemos el resto de autoridades que están por debajo de las Escrituras, como pueden ser concilios de la Iglesia, confesiones de fe y demás cosas que la Iglesia pueda ofrecer al pueblo de Dios. De hecho, todo lo contrario. Mientras estas autoridades se sometan a la revelación de Dios expresada en su palabra, es deber de cada creyente sujetarse a los principios que estos grupos formulen. Y que la palabra de Dios sea la autoridad final tampoco quiere decir que los creyentes deban despreciar y tener en poco el trabajo que los eruditos, maestros y pastores hacen sobre las Escrituras. Recordemos que el Espíritu Santo ha capacitado a la Iglesia con maestros, quienes son los encargados de profundizar en las Escrituras para enseñar a los creyentes y para ayudarnos a entender las verdades bíblicas. Por lo que rechazar este grupo de personas es menospreciar los dones que el Espíritu ha impartido sobre sus escogidos. Al igual que en los episodios anteriores, el Catecismo nos brinda una serie de pasajes bíblicos donde se evidencia esta verdad y que vamos a estar considerando ahora mismo. Te dejo a vos la tarea de analizar estos versículos con mayor detenimiento para tu crecimiento espiritual. La primera tanda de versículos respaldan la primera parte de la respuesta a la pregunta que estuvimos tratando en este episodio, a saber, las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Y para ello se cita 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y el otro texto que usa es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, que dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
Los teólogos de Westminster nos animan a comparar este pasaje de 2 de Pedro con Génesis capítulo 2 versículo 24, Mateo capítulo 19 versículos 4 y 5 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo 2 y los versículos 15 y 16. Pasemos ahora a revisar los versículos que sostienen la segunda parte de la respuesta, que dice que las Sagradas Escrituras son la única regla de fe y obediencia. Esos pasajes son Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice: aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Otro pasaje es Lucas capítulo 16 versículos 29 y 31. Pero Abraham contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Y el versículo 31 dice: Abraham le dijo: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Otro pasaje es Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9, que dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Otro pasaje es Efesios capítulo 2 versículo 20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Una vez más encontramos el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, pero en este caso los versículos 15 y 16, que dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y el último pasaje es Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El Catecismo nos anima a comparar este pasaje de Apocalipsis con Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Esta tercera pregunta que estuvimos considerando del Catecismo Mayor de Westminster, a pesar de ser básica y sencilla, nos ayuda a tener en alto estima a la palabra de Dios. Hay muchas más cosas que podríamos mencionar para profundizar en la respuesta que dan los teólogos de Westminster, pero nuestra resolución ante estos temas debe ser de promover y cultivar un mayor amor y compromiso para con la Escritura. Te animo a que leas, estudies, medites y memorices la Biblia. También que la compartas con otros, ya que el único medio que tienen los pecadores para conocer a Cristo es a través de la palabra de Dios. Acordate que la Escritura es viva y eficaz, y en ella vas a encontrar todo lo que necesitas para vivir una vida conforme al Evangelio. Espero que este episodio haya bendecido tu vida. Te animo a que puedas darle al botón de suscribirte a este podcast para que no te pierdas los nuevos episodios que voy a estar subiendo y que compartas este contenido con tus amigos. Te espero en un nuevo episodio para continuar nuestro estudio del Catecismo Mayor de Westminster.